Amigo. Podemos definir como amigo a la persona con la que tenemos una relación humana afectiva. También hay un vínculo de amistad cuando dos individuos tienen una empatía mutua. Se podría hablar de cierta característica en relación con la amistad. Así, suele haber una cierta afinidad de intereses, aficiones compartidas o una manera de ver la vida similar. Es habitual que los amigos tengan una confianza entre ellos y en consecuencia estén dispuestos a prestarse ayuda cuando es necesario. Normalmente es un concepto recíproco, pues es atípico ser amigo de alguien y que esa persona no comparta la misma valoración. Otro rasgo de la amistad es que la relación que se establece es entre iguales, lo cual implica que ambos individuos no tienen una relación de dominio de uno sobre otro. Las relaciones entre amigos se fundamentan en un sentimiento profundo. Es un sentimiento distinto al amoroso, o el que se tiene entre padres e hijos. Escuchemos esta historia de dos amigos verdaderos. Dos amigos viajaban constantemente por el mundo. En una etapa de sus viajes estaban perdidos caminando por el desierto. Mientras conversaban, tuvieron una discusión y uno de ellos se molestó tanto que no se pudo contener y le dio una bofetada al otro en la cara. El amigo que recibió la bofetada se lo tomó muy mal, respiró y no le respondió de la misma forma, y sin decir nada escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en la cara". Luego se calmaron y siguieron caminando. A lo largo del camino encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado quedó atrapado en la arena y comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de que se hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". El amigo que lo abofeteó y le salvó la vida le preguntó: "Después de hacerte daño, escribiste en la arena y ahora escribes en piedra. ¿Por qué?". El otro amigo le respondió: "Cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo". Valoremos ese verdadero amigo. Pueden haber momentos difíciles, pero siempre hay un amigo que marca la diferencia. Para mí, amigo es una palabra de mucho valor, la cual no conocemos totalmente. Hay personas que manifiestan que existen diferencias en la amistad. Viene siendo algo así como por niveles. Intentemos definir si realmente es así y hagamos algo diferente. Coméntame tu definición y ganemos en conocimiento. Recuerda que tu comentario puede ser de gran valor para otros que necesitan identificar alguna inquietud o duda.